Saludos a todos, bienvenidos a Campus 5.0 México. Mi nombre es David Chino, docente de profesión y de vocación. Me agrada mucho la cuestión docente y el día de hoy tenemos un súper invitado. No sé cómo decirlo de otra forma. eh, el doctor Shab Nov Vargas Vázquez. Rápidamente entro con la presentación. El doctor Shab tiene un doctorado en educación por el Instituto de Estudios Superiores de América del Norte. Su cargo actual es investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y docente de asignatura de múltiples instituciones de educación superior. No me quiero ni imaginar la cantidad de instituciones, pero sé que son muchas. Eso es un hecho. Las áreas de especialización e investigación del Dr. Shah es matemática educativa, filosofía y educación del pueblo Mije a través del modelo Wagen-Cajen, siempre con el libro, aquí lo tengo siempre a la mano. Es bien importante, lo sigo leyendo, me gusta mucho. El área de la investigación educativa, la evaluación de los aprendizajes, educación intercultural, análisis de datos con herramientas como RStatics y Atlas.ti. Experiencia docente, más de 20 años en experiencia docente, desde el 2004 hasta la fecha. Y creo que, doctor, ha pasado por todos los grados, creo que de nivel superior para arriba. Pregrado, posgrado, modalidad presencial y en línea, y tutoría de matemáticas a nivel internacional para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. ¿Me faltó algo, doctor? O creo que No, no, ahí. no, todo bien. Excelente, me gusta la idea. ¿Te puedo llamar Shaf para evitar Sí, el doctor? claro, claro, claro. Perfecto, me gusta la idea. Como siempre es un placer tener otras opiniones, otras perspectivas de esta cuestión de la inteligencia artificial y cómo está irrumpiendo directamente en la cuestión del aula. Sé que el tema de la inteligencia artificial no es algo nuevo. Creo que aproximadamente tiene 2 años y medio más o menos operando ya en la Internet como tal, pero creo que a partir de este año ya ha pegado fuertemente, y pegado me refiero a que ya los jóvenes y de diferentes niveles, yo creo que desde el medio superior hacia arriba, la están usando constantemente. Entonces creo que ese es un detalle que vale la pena contemplar. Shab, cuál es tu opinión en relación a esta cuestión del uso de la inteligencia artificial ya constantemente en el aula? ¿Qué piensas, Shab? Pues mira, digo, un poco como dices, ¿no? Como en los últimos 2 años, más bien su uso se ha vuelto popular, ¿no? Ya antes había estado como ese ímpetu de generar alguna máquina en el que pudiera entenderse, pero los comandos y los códigos eran pues especializados, ¿no? Y faltaba esta parte de que nos entendiera con un poco de lenguaje humano. Y ese fue como la irrupción ahora y hace que se popularice, ¿no? Por un lado, ¿no? Es un poco como toda esta parte técnica, ¿no? En el desarrollo técnico, pero más allá de eso, cuando ya llega en el ámbito educativo el uso, digamos, masivo, y es una herramienta, el asunto es y la pregunta es ahí, si la sociedad, por un lado, los profesores en el ámbito los estudiantes, las y los estudiantes estábamos preparados para este tipo de herramientas, porque entonces ahora lo que suele suceder si uno como docente no tiene cuidado es que el estudiante quiere sustituir una parte de lo que hace y que lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Y eso puede provocar en términos de pensamiento crítico, por ejemplo, tan solo que nos redacten un párrafo o un ensayo de una cuartilla, por ejemplo, y lo colocan, que lo haga la inteligencia artificial. El problema no es que lo haga la inteligencia artificial, el problema es que cuando tú le preguntas al estudiante de qué trataba su ensayo, ya no sabe ni de qué trataba su ensayo. Y eso tiene que ver con el asunto de la memoria y con el asunto del aprendizaje, y eso hace unas desconexiones en el cerebro, y entonces ya no, como cosas como del recuerdo, ¿no? Como cosas de que explícame cómo fue el proceso de
de tu ensayo, pero entonces necesitamos un enfoque un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados, porque justo le podemos pedir cosas al estudiante, nos quedamos en el asunto, un poco que tiene que ver mucho también con lo factual y de cómo venimos de esta tradición de que seguimos pidiendo lo mismo como si no hubiera inteligencia artificial. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es pedir otras cosas cuando ya hay inteligencia artificial, ¿no? Es decir, por ejemplo, luego les pongo así a los estudiantes, coloquen tal instrucción, luego esta otra instrucción, sobre todo en geometría y matemáticas, y salen cosas totalmente diferentes en las dos instrucciones, la misma instrucción, dos inteligencias o en distinto tiempo. Bueno, ahora dime por qué. ¿Cuál es lo correcto, no? O sea, ¿cuál es lo correcto matemáticamente hablando de un ejercicio, por ejemplo, sobre todo geométrico? Ahí ese es un tip muy, muy grande. Cosas de geometría que Ramos no lo va a resolver tan bien, porque tiene que ver como con unas cosas de imaginación espacial, tiene que ver con unas cosas geométricas, unas cosas de construcción, y entonces ahí va a patinar, ¿no? Y entonces, bueno, dos veces, y entonces puedes confrontar al estudiante, bueno, analiza, coloca estas instrucciones, ahora analiza y dime cuál es lo correcto, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues pensar. Una cuestión que no va a poder hacer la inteligencia artificial en términos del humano, pero si nosotros le ponemos, no lo sé, como tareas repetitivas, al estudiante, pues sí, eso lo puede hacer inteligencia artificial sin ningún problema. Y entonces, como si no la consideramos como herramienta, y pasa lo mismo como cuando emergió la calculadora, no, pues ya no van a saber multiplicar, ¿no? Ya perdieron todo eso y la verdad es que pues se vuelve una herramienta y entonces habría que preguntarse cuál es lo importante, a lo mejor ahí si no era como saber multiplicar, sí que tuviera que aprender a razonar y que tuviera que tener un pensamiento ahí crítico, una habilidad tecnológica, porque es una habilidad, y lo que se ha descubierto es que la inteligencia artificial funciona mejor si la persona conoce del tema. Si la persona sabe lo que quiere, conoce del tema, porque si no te puede contestar cualquier cosa. O sea, si tú no conoces, no puedes discernir entre lo que te está diciendo y si no sabes, entonces ahí ese es el detalle, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos estudiantes o personas que sepan del tema y que entonces se ayuden con la inteligencia artificial y entonces para que les sea beneficioso? Porque de otra forma les va a decir puras cosas equivocadas, ¿no? Que por un lado nos va a dar una cierta respuesta basada en probabilidad, porque es eso lo que hace, pero que se aleja de que si es verdadera o falsa, y entonces ahí es esa parte, ¿no? Para poder para poder decidir si es verdadero o falso, necesita la persona humana, pues para poder decidir esto es cierto o esto no es cierto. Y uno se da cuenta, por ejemplo, y también uno mismo, por ejemplo, en mis clases con los estudiantes, antes de la inteligencia artificial, o sea, como pre-inteligencia artificial, este, por ejemplo, la sección que menos evaluabas en un ensayo era la de las referencias, con que cumpliera como el formato, que se estuviera citado, etcétera, etcétera. No tenías necesidad de verificar si era verdadero o no, o medio lo hacías, pues, ¿no? Pero ahora, con inteligencia artificial, una de las cosas más importantes que uno tiene que evaluar, verificar, son las referencias bibliográficas. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, yo no se da cuenta, pues como profesor, mira, citado, le das clic y te manda otra cosa, cosas en inglés, bueno, porque también otra cosa, la inteligencia artificial está alimentada por literatura en inglés, no en español, no en otra, sino en la lengua dominante, y entonces nos va a generar, pues de ahí, ¿no? De ahí es donde va a tomar mano, y entonces estudiantes que no saben inglés y les digo, a ver, ¿y cómo leíste esto? A ver, cuéntame, este artículo que referenciaste, que no, pues ya patinó el asunto, pues, ¿no? Pues porque está en tu texto, no cuestiono que use la inteligencia, sino porque no lo leyó tampoco, pues, ¿no? Y entonces, y también, por ejemplo, las citas que genera
textuales no son textuales las que te genera, como que les da un cambio y cuando lo verifican no está y entonces le dices, oye, no, estás citando algo que no existe, pues, ¿no? Entonces, si tu referencia está bien, cito esto. Y entonces, pero si uno no hace eso como docente y se queda como lo pre-inteligencia artificial, pues entonces ahí algo no está cuadrando, ¿no? Yo creo que es una herramienta, es necesario que se utilice, es necesario, pero hay que enseñar a utilizarlo y cómo utilizarlo, ¿no? Yo creo que ahí tocas dos elementos muy, muy importantes. Bueno, para muchos estudiantes, dependiendo del nivel, me da la impresión que es la salida fácil. Coloco el reactivo, coloco lo que me está pidiendo el docente, le digo desarróllalo y en muchas ocasiones creo que ni siquiera se fijan si las citas, por ejemplo, o algunas conclusiones pues, son reales o no. O bueno, si están de acuerdo con ellas, ¿no? Creo que es un Exacto. punto importante en ese sentido. Y creo que hay otro elemento que también trastoca ahí, que es la cuestión de la ética. Porque creo que la cuestión ética del estudiante le preguntas, oye, ¿tú hiciste este material? Es decir, ¿es tuyo? ¿Tú lo escribiste? ¿Es de autoría? Te lo comento porque en mi caso he tenido por ahí tres, cuatro proyectos que me juran y me perjuran que no los hizo la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, es el que tú quieras, pero a veces ni le quitan los emojis, ni le se quitan las flequitas que te deja el ChatGPT. Es decir, llega un paso, un punto en el que el estudiante ya ni se preocupa, creo, en ese sentido, y se pierde la cuestión, por ejemplo, del pensamiento crítico que comentabas, el proceso de razonar lo que estás trabajando. En mi caso, como son áreas de humanidades, bueno, creo que algunos temas tienden a ser subjetivos, pero en tu caso, que son cuestiones matemáticas, me imagino que ha de ser todo un reto la cuestión de los procesos. Hace un momento comentabas que le decías, a ver, mete la instrucción o mete el problema en la inteligencia artificial A y lo metes en la inteligencia artificial B y vamos a ver qué resultados te dan. Ese sería un detalle interesante. Pero ¿crees que la cuestión ética va a ser el factor más importante a partir del uso abierto? Y lo comento en este sentido porque yo tengo la idea, bueno, acá en Ciudad de México, hay muchas instituciones que todavía no tienen un protocolo de uso de la inteligencia artificial. Hay docentes que comentan abiertamente, oye, yo no la uso porque siento que está mal. No sé si esté mal. A mí me da la impresión que necesitamos experimentar más con ella y conocer su ámbito antes de decir está bien o está mal. Si no caemos en la cuestión de la calculadora que comentaste hace un momento, ¿no? Se te va a olvidar esto y la tecnología va a seguir avanzando. Pero ¿qué piensas del factor ético, Shaf, en relación a ¿se puede enseñar a estudiantes de nivel superior o nos tenemos que regresar con los pequeños de nivel básico para desde ahí plantar la semilla? Ah, creo que en lo que compartes, tu reflexión me hizo recordar varias cosas, ¿no? Uno que tiene que ver con el asunto de los profesores, ¿no? Una vez di un taller para profesores y se llamaba diseño instruccional, para no diseñadores, ¿no? Ese se llamaba diseño instruccional para no diseñadores. Y lo que hicimos ahí fue rellenar, rellenar un formato con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces todos los profesores antes del curso estaban con la inteligencia artificial, eso, y a veces nos quedamos en esos prejuicios, ¿no? Y no tomamos al toro por los cuernos, ¿no? Después de ahí luego dijeron, oye, pero entonces no está mal. Le digo, pues nunca, o sea, no está mal, es una herramienta, no es un juicio de valor si está bien o está mal, porque hay otra de las razones que tiene que ver mucho con la época en la que estamos. Por ejemplo, una época en la que hay una cantidad masiva de datos y otra época en la que al sujeto, a la persona, se le pida una eficiencia horrible, ¿no? Que tenga que estar 24 horas, casi, haciendo esto, haciendo lo otro. Y entonces a lo mejor son oficios, son planes de clases, son diseños instruccionales, son la clase porque tiene 100,000 materias y luego son repetitivas, pues entonces apóyate de la inteligencia artificial, porque si no te vas a ahogar, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con,
pues es una herramienta, ¿no? Que uno ya ahora puede tener mejores habilidades, pero ahí está la ingeniería del prompt, ¿no? Ahí es donde está el asunto de decir, bueno, hay que decirle exactamente qué es lo que quieres, que a veces, como seres humanos, cuando le preguntas a alguien, es que esto no, bueno, entonces dime qué quiere. No, que esto, bueno, dime, y nunca te dice qué quiere. Con la inteligencia artificial, no. Ahí le dices lo que quieres o le dices lo que quieres, porque si no, no vas a sacar lo que tú quieres, no va a adivinarte, ¿no? No va a adivinar, ¿no? A lo mejor un humano puede adivinarte y decir, ah, como que esto es lo que quiere, ¿no? Pero si no lo dices exactamente, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Como decías, y eso pues genera incertidumbre, genera miedo. Y alguien honestamente me decía, dice, ¿sabes qué? Yo no voy a tus cursos, dice, no, yo quisiera ir, pero yo no quiero evidenciar mi ignorancia ante ti, ¿no? Y yo, ay, de plano, les digo, tenme confianza, ¿no? En una cuestión médica, ¿no? Un médico así, digo, pero ¿por qué? Le digo, vas a ver, si es que te sentimos ajeno y lo siento ajeno, pues dice, y entonces yo sé que me va a funcionar, yo sé que, o sea, sí, pero entonces genera incertidumbre, genera miedo, y entonces es eso, ¿no? Y como tú dices, hay que explorarlo. Eso es por un lado. Por otro lado, con la cuestión ética, eh, creo que sí tiene que ver mucho, pero tiene que ver más con la transparencia, ¿no? Alguien me decía como un asunto más transparente, y eso lo podemos ver con los enfoques de investigación cualitativos en donde se denota la transparencia en términos de decir, en términos de evidenciar, bueno, yo voy a hacer esta investigación y estoy partiendo desde donde soy, una persona situada, que me atraviesa esto, que me atraviesa aquello, que escribo desde México, etcétera, etcétera. Y eso que hace cuando uno lee, entonces dices, entiendes o comprendes por qué él escribe como escribe o por qué hace lo que hace, ¿no? Y entonces a veces lo que se omite en las investigaciones es justo esa parte, ¿no? Que tiene que ver como con lo transparente, como que es lo humano a Dios y lo que me quedan son como puros datos y eso es como lo cierto, lo real, ¿no? Y cuando lo otro también. Y entonces, por ejemplo, en una revista en el que yo soy jurado para aceptar artículos, ellos en la rúbrica, o sea, también ¿no? Como antes de la inteligencia artificial era un tipo de rúbrica, pero durante y ahora después de la inteligencia artificial, la rúbrica y hay una parte que dice, si usted utilizó en su investigación una inteligencia artificial, hay que decir cómo lo utilizó, de qué versión es, de qué compañía es y cómo fue el proceso para su uso, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, eso es transparencia, porque entonces quien lo va a leer va a decir, ah, puso su parte y puso en qué le ayudó, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, supongamos que tú que estás en este proceso y decir, en esa entrevista, bueno, yo hice las entrevistas, platiqué con las personas, eso no lo puede hacer la inteligencia, y luego le pedí a la inteligencia que transcribiera para tener la versión estenográfica. Entonces, utilicé tal versión y luego hice la revisión de que estuviera empatado y los errores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí es un uso y eso es transparencia. Y luego, con otra versión, le dije que hiciera tales categorías porque me interesaban estos, y que entonces me sacara los bloques y hiciera un análisis cualitativo. Eso es transparencia de tal versión a tal versión. Una vez que se obtuvieron, entonces me dediqué a revisar y a entremezclar algunas cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, es un uso transparente y tiene que ver, claro, con la ética, porque no te estás adjudicando una situación que tú, digamos, todo dice, antes de la inteligencia artificial, te tendrías que tardar los años transcribiendo. Después de ahí tendrías que tardarte en categorizar, también tardarte en los años, ¿no? Y entonces eso es una ayuda, porque entonces ahora lo haces en un 2x3, ¿no? Lo haces más
un poco más rápido, pues, ¿no? Porque eso lo hace ahora la inteligencia artificial. Después de que hace la categorización, entonces a lo mejor buscas bloques, le puedes decir cuáles bloques se parecen, los aglutina y empiezas a hacer un discurso. Y entonces después construyes tu propio discurso y ya lo dices. Bueno, y luego se usó para revisar la coherencia, sencillez y claridad de mi escrito y ya está, ¿no? O sea, pero dices, ¿no? ¿Cómo lo utilizaste? ¿Qué versión utilizaste? ¿Cuándo lo utilizaste? Etcétera, etcétera. Incluso algunos piden el prompt que utilizaste, ¿no? Y si se fue refinando, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la transparencia. Lo que no se puede hacer es justo adjudicarse ciertas cosas. Y ahora porque reconocemos, ahora porque digo, yo creo que eso también un poco va a evolucionar en términos de decir, no lo sé, yo pienso, pues, ¿no? Es como si dijéramos, en tu investigación, y para eso utilicé la computadora en lugar de la máquina de escribir, por ejemplo. O sea, eso no se hace. Ahora ya es común. Voy a escribir, pues lo haces en la computadora, ¿no? Y no tienes que darle crédito a la computadora, ¿no? Por ejemplo, o sea, es como en ese sentido, solo que acá, pues es una máquina que está haciendo cosas, ¿no? Digo, ahorita se hace con un asunto como de transparencia, quizá quede porque es una máquina que se utiliza un poquito distinto, pues, ¿no? Que puede generar estas cosas, pero a veces también patina y te saca cosas y dices, oye, espérate, no quiero esto, no quería esto, o te genera categorías y dices, no, esto, no, esto, no, esto, no, y me quedo con los que, y vuelvo a refinar y vuelvo a hacer, porque también es un trabajo, pues, sí ayuda, pero también es eso, ¿no? Entonces hay que leer y a veces a lo mejor habría que memorizar, si se nos fue en la memoria, leer y releer muchas veces, casi como un asunto de memoria, ¿no? Pero es que son procesos que se van ingresando en el proceso investigativo, pues, ¿no? Y entonces a mí me parece que es un asunto de transparencia, es un asunto, como tú dices, de la parte ética, y creo que eso se puede acompañar en todos los niveles, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, no son los niños los que lo están usando luego, sino normalmente son chicos de prepa, universidad, los que pueden escribir y que pueden tener ahí o les da flojera mental, ¿no? Así como que, pero en realidad uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta de lo que dice y entonces, pues eso, ¿no? Habría que, pues, ambos lados, ¿no? Tanto de docentes como de estudiantes, uno tiene que estar como a la par un poco, y es que la inteligencia artificial arrasó con todo, por todos lados, ¿no? O sea, no solo el espacio educativo, sino también en la parte de las creaciones, en las partes literarias, en muchas partes, y si no los sabemos usar, se dice por ahí que quien va a estar bien en la parte top es quien sepa utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Y en este caso la inteligencia artificial. Entonces, pues eso, ¿no? Creo que es eso y creo que las nuevas generaciones, pues se les va a hacer más fácil. O sea, yo acá veo a unos niños y se meten a YouTube, tararean la canción y se acabó, ¿no? Ya, digo, oye, ¿cómo? Y ya les dan la canción que quieren, ¿no? O sea, y eso es tan normal, tan natural a uno, porque se le hace, digo, oye, eso no es así, no hay que escribirlo, hay que buscarlo, pero no, lo tararean y se acabó y sin ningún problema. Y o en WhatsApp ahora hay otras inteligencias que con WhatsApp y la otra vez y puse una actividad con mis estudiantes y era de, pues eso, ver qué inteligencias artificiales y una que dice, no, es que dice, me gusta porque aunque no tengas datos y solo tengas de WhatsApp, puedes chatear en WhatsApp con esta inteligencia y te da todo, ¿no? Y te resumen, la lectura, etcétera, etcétera. Y digo, oye, yo quiero de ese, ¿no? Entonces, porque luego no tengo datos, ¿no? Entonces y entonces ahí ya me decían, y entonces, pero pues es eso, pues, ¿no? Entonces ahora hay que poner actividades que justo estén dirigidas, que tengan intencionalidad.
que tengan intencionalidad pues hacia la generación del pensamiento crítico, hacia la generación de la transparencia, hacia la generación de la cuestión ética, pues, ¿no? Yo creo que ese es uno de los factores importantes. Desde mi perspectiva, prohibir la inteligencia artificial en el aula o en los estudiantes, no le veo el caso, no le veo el sentido porque la van a usar. Así como en muchas ocasiones se trataron de prohibir cosas, van a caer todavía más. Pero esta cuestión de la transparencia que comentas, yo creo que es bien importante y el hecho de colocar dentro de estas rúbricas, bueno, obviamente a nivel investigadores, hacia maestrías hacia arriba, seguramente sí ha de haber características o requerimientos muy específicos, pero de nivel de nivel superior hacia abajo, creo que ir integrando esta cuestión de, ok, si lo ocupaste, sí está bien, pero dime cómo lo ocupaste y cuál fue el proceso que ocupaste. Eso va a ayudar a que los jóvenes comprendan de que no la estamos prohibiendo, pero sí necesito que lo hagas de forma consciente. Creo que sería el punto importante. Pero bueno, Shab, nos estamos acercando al final de esta conversación. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo imaginas, ahora sí que la dinámica enseñanza, aprendizaje de aquí a 5 años? O tal vez 5 años son demasiados, 2 años, porque la tecnología avanza, creo que a 1000 por hora, mientras nosotros tal vez vamos a 100. Entonces, ya ves un modelo educativo donde la inteligencia artificial ya esté dentro de la dinámica, programas de estudios ya enfocados a este uso de esta tecnología, o todavía ves cierta resistencia sobre ese tema. Yo creo que um, van a continuar, van a salir más esfuerzos aislados, ¿no? Ahorita los esfuerzos son muy aislados, ¿no? Pero creo que se van a aglutinar y creo que va a llegar un momento, no sé si en 5 años, en el que esos esfuerzos aislados van a presionar de tal suerte que se tenga que modificar el asunto educativo. Y sobre todo porque también muchos países que esto acrecienta las brechas entre países, por ejemplo, estudiantes. Tan solo, por ejemplo, cuando yo en el nivel internacional de modalidad virtual doy clases en la India, en Estados Unidos, en Canadá, en muchas partes del mundo, y entonces cuando estuve más en Estados Unidos, pues utilizábamos ciertas tecnologías que están en la red, son de acceso libre, todo el mundo las puede usar, y etcétera, etcétera. Y cuando de repente doy una clase en línea, en ese momento, para gente de Latinoamérica, México, Perú, Colombia, todo desde México en español, y me decía, es que esta tecnología no la conocemos, ¿no? O sea, es que ya los generaron, y no es que los hayan generado ya o que esté prohibido para uno, sino más bien es el conocimiento que tienen los docentes sobre estos asuntos. Pero, y eso mismo pasa con la inteligencia artificial. Es muy usual que se usen por allá, pero acá en nuestro país no es usual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando me acerqué a la inteligencia artificial fue en un trabajo virtual en Estados Unidos en el que teníamos que hacer los reactivos de opción múltiple de todo un año de bachillerato, ¿no? Entonces, pues es construcción de reactivos, ¿no? Y hazlos, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de, pues ahí me dijeron, mira, le podemos hacer, vamos a ver esta inteligencia artificial, está esta otra, mira, estos son los prompts, puedes cambiarle así, esto y aquello, toda una ingeniería de prompts para hacer eso, justo, ¿no? Y entonces, cuando otra vez participo en alguna cosa en México que tenía que ver con evaluación. Digo, pero eso en 2 patadas, ¿no? Se hace, ¿no? No, pero ¿cómo? Digo, pues así y así. Digo, pero ¿dónde? No en Estados Unidos. Pero es que allá. Y no es que sea allá, sino porque tiene que ver con el conocimiento y con la disposición y con la capacitación. O sea, hay un asunto estructural ahí. Tendrá también sus otras cosas, no es negable, pero el uso, ¿no? Y lo mismo con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en unas tutorías en la India, en esta compañía, entonces
Ahí, por ejemplo, dice, hay problemas que a lo mejor como profesor no tienes, entonces ellos tienen una inteligencia artificial dedicada a problemas matemáticos y entonces decían, tú puedes estar dando la asesoría y consultas por acá para que puedas orientarte y entonces explicar con el estudiante y resolver su duda, ¿no? Por ejemplo, ese uso, también otra ingeniería de prompts, otra vez, y también el uso, ¿no? Cómo utilizamos ahí la inteligencia artificial y que está integrado hasta generado en esta compañía hindú. Y entonces uno de repente empieza a preguntarse, por ejemplo, yo soy muy así, bueno, ¿qué tienen ellos que yo no tenga y que yo no pueda, ¿no? Y entonces por ahí debo de empezar a integrar justo esta ventana de oportunidad de las inteligencias artificiales, de creación propia además, pues para poder atender cuestiones educativas, quizá no dentro del espacio escolar o fuera del espacio escolar, pero que sí que sea su uso, ¿no? Que eso es como, porque si no, se va haciendo la brecha más grande entre los países que lo usan y los países que no. Yo creo que ese es un punto bien importante, es decir, ¿qué están haciendo allá que no se esté haciendo de este lado? Creo que es la comparativa, la comparación siempre va a ayudar de una forma o de otra, ¿no? Positivamente diciendo cómo puedo mejorar, negativamente cómo lo estoy haciendo mal. Pero bueno, ese es un tema de cada país y tú tienes la ventaja de poderlo ver, es decir, esa es una diferencia, yo creo, bien, bien, bien importante. Shaf, ¿qué le recomendarías a profesores, a docentes que ya están viendo en sus aulas la inteligencia artificial galopando, a todo lo que da y en muchas ocasiones sin control? Porque llega a pasar. He platicado con algunos docentes nivel medio superior, preparatoria sería, donde ya se entregan proyectos de 10. Es decir, ¿cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pero tiene 10 porque logró la rúbrica, porque logró el objetivo, etcétera. ¿Qué recomendación le darías a estos docentes, Shaf? Pues hay que cambiar la rúbrica, ¿no? y pensar en lo que no puede hacer, en lo que no puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no puedes, no va a ser humano, ¿no? Entonces, preguntas más dirigidas hacia un poco a la parte emocional que hemos olvidado, ¿no? Preguntas más dirigidas hacia el relato de la experiencia de la ejecución de los proyectos y también relatos de planes de futuro. ¿Cómo le harías tal, tal, tal? ¿No? Y generar actividades con conciencia de que se va a usar centralmente la inteligencia artificial y ahí el estudiante va a tener que pensar porque es humano, ¿no? Va a tener que, o sea, generarles experiencias para que la persona humana no pierda su humanidad, no pierda lo humano, pues, ¿no? Porque no es una máquina, hay una diferencia, ¿no? Entonces yo recomendaría primero que tomen al toro por los cuernos, porque la inteligencia artificial está aquí y ahora sí o sí, ¿no? Y que entonces a partir de allí generen tanto la rúbrica, tanto las experiencias de aprendizaje que tengan que ver más con procesos humanos, ¿no? Con procesos de relación, con procesos afectivos, con procesos de planes de futuro, con procesos que no, cosas únicas, preguntar cosas únicas que la inteligencia artificial no va a poder hacer, ¿no? No, por más que le pongan ahí, no le puede decir qué piensas de mí, ¿no? O sea, no, cosas que no va a contestar, pues, ¿no? El factor Y que, humano, y, ¿no? ajá, exacto, y que si lo pone 2 veces o 3 veces, esas preguntas la inteligencia artificial va a patinar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Estas grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida, ¿no? Estas preguntas muy humanas que digamos, siempre son regulares, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, estas cuestiones un poco adaptarlas hacia ese estilo, son cosas que no va a poder hacer. Y por ejemplo, y es eso, pues, ¿no? Por ejemplo, yo normalmente luego con mis estudiantes, cuando estoy en clases o en alguna conferencia, lo que hay una actividad que me gusta mucho hacer y es como que ellos escuchen
que cuando tomen apuntes, en lugar de tomarlos en letras, lo hagan en dibujo, o sea, que hagan un cuadro, ¿no? Un cuadro, y entonces, ¿qué pasa? Que tienen que captar un concepto, una idea de todo el discurso, de toda la clase, y entonces plasmar en dibujo, y entonces están dibujando, pero a la vez están, ¿no? Y eso, por ejemplo, no lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo, Shaf. no Totalmente de va, acuerdo. ajá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Generar esas actividades que solamente lo puede hacer un humano, ¿no? Me Pues gusta la eso, idea, Shaf. Totalmente. Nos estamos acercando al final, Shaf. Te agradezco mucho este tiempo que nos obsequiaste. Eh, Se me hizo bien importante tu opinión porque, bueno, estás en otro extremo del país, sabes cómo se mueve a nivel internacional, ves cómo está jugándose el partido y creo que eso nos abre mucho el panorama a los que estamos o que no estamos dentro de ese partido, ¿no? Y me refiero a partido de fútbol con todo metafóricamente gusto. hablando, ¿no? Bueno, Sí. Shaf, te agradezco mucho tu tiempo, el doctor Shaf Nop Vargas desde la bella Oaxaca. Adoro Oaxaca, me gusta mucho. He ido Sí. allá a la Guelaguetza y entonces vamos a ir cerrando aquí. Shaf, ¿algo que quieras compartir, algo rápido antes de ir cerrando? Pues la tecnología llegó para quedarse y está en nosotros adaptarnos y transformarlo para que pueda servirnos y mejorar el asunto educativo y en este sentido mejorar o impactar en la sociedad a la que formamos, ¿no? Shaf, muchísimas gracias, un placer y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.